Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, Sebastián, ¿cómo estás? Bien, gracias. Hola, Juan Alejandro. Hola a todos. Bueno, muchachos. Entonces, el día de hoy, como les escribí en el correo el domingo, pues el día de hoy vamos a continuar con los temas que nos quedan faltando de la unidad número 3, ¿cierto? Que era cuando cómo se modifica la ecuación de Bernoulli cuando tenemos una bomba en el sistema, y ya podemos irnos introduciendo al siguiente tema que sería bombas. Realmente qué es lo que hace una bomba, ¿cierto? Y vamos a ver entonces otro tipo de situaciones que se pueden presentar en el flujo de fluidos a través de tuberías, como son tuberías en serie, en paralelo y ramificaciones. En particular es cómo se abordan la parte de las pérdidas en tuberías en serie y en paralelo. Listo. Antes de eso, pues, y mientras de pronto se conectan más compañeros, vamos, si quieren, pues la idea es, pues mi idea, mi plan es mañana enviarle los exámenes revisados, o al menos la nota, ¿cierto? Pues ese es el plan, pero no sé si lo pueda cumplir, pues porque siempre son muchos exámenes y nunca falta que me ponga, que me resulte otra cosa por hacer. Pero mañana, esto es como, ahí lo tengo como separado para eso. Pero si quieren, de una vez podemos ir aquí hablando mientras van llegando los compañeros y ustedes mismos los que están, tengan la duda. eh, Vamos a mirar cómo era que se solucionaba el problema. La verdad no he mirado ninguno así completo. Los miré por encima cuando me los enviaban para ver si sí hubiera encargado bien el archivo y ya. Pero no me he detenido a pensar, pero si quieren de una vez acá para que todos sepan más o menos cómo les fue. Lo que sí vi fue que en el tercer punto, eh, más de uno de pronto sí cometió un error. Pero ya les voy a decir cómo era, digamos, que se solucionaba también, porque para que lo tengan claro y también a la hora de cuando les envíe la solución. Listo. Entonces vamos a mirar el examen. Bueno, eran los 4 puntos normales, era el mismo examen para todos, no había temas diferentes, lo único que de pronto daba diferente era el tema del ejercicio de el de la cédula, pero los demás eran iguales para todos. Curiosamente, los dos ejercicios en los que más tiempo les dedicamos hace 8 días en la sesión de preguntas fueron al de la fuentecita y a este. Entonces, de cierta forma, creería yo que estaban más o menos familiarizados de cómo hacerlos. Vamos a mirar el primero, que era el que menos valía, pero vamos a ver cuál era la respuesta correcta. Un experto afirma que el máximo vacío que se puede obtener en cualquier lugar sobre la superficie terrestre es igual numéricamente, mire que no dice negativo ni positivo, sino dice numéricamente, ¿cierto? O sea, numéricamente, como si fuera valor absoluto. A la presión atmosférica estándar, una atmósfera, o sea, ese es el máximo vacío según ese experto en cualquier lugar sobre la Tierra. ¿Es verdadero o falso lo que dice ese experto? Explique de manera clara y breve su respuesta. No sé si alguno se atreve a decirnos qué respondió y si eso era verdadero o era falso. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes, Jaime. Venga, yo le digo, para mí eso que está diciendo el experto es falso. ¿Por qué dice que es falso? Recuerden que una cosa es decir falso o verdadero, pero la respuesta está buena si la justificación está buena, ¿cierto? ¿Por qué dice usted que era falso, Jaime? O sea, profe, o sea, como tal, lo que él dice no es del todo falso. ¿Sí? Entonces, O sea, como tal, lo que el man dice no es del todo falso. Se aplica bajo ciertas condiciones de localidad. bueno, entonces hay algo que dice Jaime que tiene mucha importancia y es esa palabrita cualquier. Bueno, palabritas cualquier lugar. Si esa palabrita no estuviera ahí, cambiaba la respuesta. La respuesta era falsa, o sea, no era verdadera, era falsa. La mayoría que he visto por encima respondieron falso. No he leído realmente las justificaciones, pero se hace falsa precisamente porque dice cualquier lugar sobre la superficie terrestre, ¿cierto? Al decir que es cualquier lugar, o sea, no importa dónde estemos, si estemos a nivel del mar, si estamos en Medellín, en Bogotá, en el Everest, en cualquier parte, el máximo vacío que usted va a poder eh,
tener es una atmósfera. Eso es falso, no en cualquier lugar. Usted puede tener un vacío de una atmósfera solamente en los puntos donde la presión atmosférica es equivalente a una atmósfera, ¿cierto? Y eso solo sucede cuando estamos a nivel del mar. Si estamos a nivel del mar, el máximo vacío que yo puedo hacer ahí a nivel del mar correspondería a una atmósfera, porque a nivel del mar la presión atmosférica es una atmósfera. Pero si ya estamos en Medellín la presión atmosférica no es una atmósfera. La presión atmosférica en Medellín son 0.86 atmósfera. Acá el máximo vacío que yo puedo hacer es 0.86 atmósferas. Y si subimos subiendo, cada vez que vayamos subiendo, la presión atmosférica va cayendo, entonces el vacío que voy a poder hacer va a ser más pequeño, porque el vacío máximo que yo puedo hacer es el equivalente a la presión atmosférica del lugar donde estamos. Recordemos, Incluso si usted ya está en condiciones de vacío, el máximo vacío que va a poder hacer es cero. entonces, si ya está muy arriba, pues, entonces usted, ya sabemos que la presión de vacío existe, es una presión que tiene connotación negativa, si lo hacemos de escala manométrica, en escala absoluta es un valor, ¿cierto? Pero la presión de vacío es básicamente cualquier presión que se encuentra por debajo de la presión atmosférica. Entonces, ¿de qué va a depender la magnitud de este vacío? De la presión atmosférica en la que nos encontremos. Entonces, no en cualquier lugar. Si la pregunta hubiera dicho, un experto afirma que el máximo vacío que se puede aplicar es igual a una atmósfera, o sea, eso es verdadero, o sea, ese sería el máximo, bajo ciertas situaciones sería el máximo, pero él al decir que en cualquier lugar, ya ahí se está clavando, digamos, el cuchillo, por así decirlo, porque no en Claro, cualquier por lo que no está lugar, teniendo en cuenta las condiciones ajá, de localidad. claro, si usted está en la costa, efectivamente va a poder aplicar en cualquier lugar que sean, ni siquiera en la costa, porque hay lugares de la costa que no están a nivel del mar, pero que estemos a 0 metros sobre el nivel del mar, sí, claro, ahí le valgo eso, pero ya en otras partes no, entonces estará falso. Ya dependiendo de cómo haya usted justificado, pues ya se va a dar cuenta si tiene los 10 puntos o no. Listo. Parecía que de pronto sí, había que dedicarle detenidamente a leer el enunciado y a tener claro lo que refiere vacío. Listo. Segundo punto, un flujo Q, ese era de los tres que era, digamos, operativos o de Bernoulli, el más fácil. Un flujo Q de un fluido newtoniano con densidad relativa a S fluye por una tubería horizontal de diámetro D. Las presiones de entrada y salida para un accesorio instalado en la tubería son P1 y P2 respectivamente. Obtenga una expresión para el coeficiente de pérdidas del accesorio en términos del caudal, S, diámetro P1, P2 y la densidad del fluido de referencia. Escribe todas las consideraciones establecidas para dar solución al ejercicio. Ese ejercicio, como les decía, era el más fácil de los que involucraban Bernoulli. No necesitábamos saber qué accesorio era, si era una válvula, si era un codo, nada. Hay un accesorio, cualquier cosa, accesorio que estaba ahí. Pero teníamos, digamos que esta era la tubería y que este era mi accesorio, algo genérico pues. Pero teníamos información sobre el caudal que estabas pasando por ahí, teníamos información sobre el diámetro, teníamos información respecto a las presiones justo a la entrada y justo a la salida de ese accesorio, teníamos la densidad del fluido pues en términos de densidad relativa, teníamos la densidad digamos del fluido de referencia. Entonces, era básicamente en este punto hacer un Bernoulli entre el punto 1 y el punto 2, siendo el punto 1 el punto antes de entrar al accesorio y el punto 2 después, justo después, que era donde teníamos las presiones. Si hiciéramos ese Bernoulli, P1 sobre gamma más velocidad 1 al cuadrado sobre 2G, más Z1, que es la altura 1, menos unas pérdidas igual a P2 sobre gamma más velocidad 2 al cuadrado sobre 2G más Z2. Si hubiéramos hecho un Bernoulli entre esos dos puntos, entonces teníamos P1 lo conozco, P2 lo conozco, gamma, pues yo sé que ese gamma es densidad por gravedad, entonces la densidad la puedo expresar en términos de densidad relativa por la densidad del fluido de referencia, listo. Entonces, pero sobrevive, digamos, del Bernoulli. La velocidad 1 y la velocidad 2 serían las mismas porque tenemos el diámetro del caudal, podríamos hallarlas, pero aparte de eso no habla de cambios de diámetro. Si no habla de cambios de diámetro, pues yo puedo decir que la velocidad antes del accesorio es igual a la velocidad después del accesorio. Entonces se me llevan las velocidades.
Y las alturas, pues yo podía suponer pues, que los dos puntos tampoco me hablaban nada de diferencia de alturas, es un accesorio, lo que sea, puede ser un codo, una T, una válvula, incluso si es un codo y cambia por un poquito la altura, es un cambio hasta despreciable. Entonces nosotros podíamos asumir que ambos puntos, el 1 y el 2, estaban a la misma altura. Entonces este Bernoulli iba a quedar solamente en términos de ¿qué? De las presiones, que las conocía, y las pérdidas. Pero en este caso, como estamos aplicando solamente el balance justo antes de que entre el accesorio y despuésito que sale, solamente tendríamos pérdidas por accesorios. Ahí no habría pérdidas por fricción porque no estamos considerando ningún tramo de tubería, solamente el accesorio como tal. O sea que estas pérdidas básicamente serían K, que es la que me estaban pidiendo, ¿cierto? Por la velocidad al cuadrado sobre 2G, que sería en este caso la velocidad, que la podríamos expresar en términos de caudal por área, tengo caudal y área, y con eso ya podía, digamos, tener una sola incógnita, que era el K del accesorio. Yo tengo la respuesta en la solución del examen, y a mí, por ejemplo, esa K me dio pi al cuadrado por diámetro a la 4, P1 menos P2 sobre 8 caudal al cuadrado por S, que es la densidad relativa, por la del fluido de referencia. Así que pues, la respuesta aquí estaba como solucionado. Entonces era así, pero básicamente era un Bernoulli y en ese Bernoulli ya cancelar los términos que iba. Entonces era relativamente sencillo, ¿cierto? Vamos a este. Este sí me preocupa, o no me preocupa, pero probablemente en este sí vayan a haber varios que lo hayan hecho mal, por lo que alcancé a ver, pues no, simplemente echando como a veces uno cuando descarga los exámenes empieza como a mirar por encima, dependiendo de quién sea, a ver cómo lo hizo, ¿verdad? Este punto era prácticamente el mismo punto que discutimos el miércoles. Creo que Carla fue la que lo preguntó. Les dije, en este punto no se trata de hallar el diámetro, ese punto es verificar, simplemente reemplace valores y compare el delta de P con el que le estaban dando. Obviamente no era exactamente igual al punto que habíamos discutido antes. El primer cambio era que ya les daba el diámetro interno, porque les dije que no les iba a preguntar nada de diámetro nominal ni nada. 2,5 pulgadas era el diámetro interno. Asumo que la mayoría entendió ese 2,5 era 2,5 pulgadas. Solo Carla preguntó en el examen, nadie más. Asumo que ese no fue un problema. El problema va en esta parte y es, se conoce que la caída de presión en la línea y entre paréntesis les puse pérdidas por tubería recta, accesorios y válvulas no debe ser mayor que XX PSI sobre metros, lo que sea XX, ¿cierto? Sea 25, para mi caso serían 25 PSI sobre metros. Pero mire que es muy claro lo que dice en esa frase, y es que esa caída máxima está asociada solamente a pérdidas por tubería recta, accesorios y válvulas. O sea, que las pérdidas asociadas a todo, tanto a accesorios como a fricción, no pueden superar esos PSI, solo las pérdidas. ¿Por qué lo digo y por qué soy enfático en eso? Porque vi lo siguiente, aquí sí vi que varios lo hicieron mal. Había un dato ahí en ese ejercicio que no se utilizaba y que era el dato cascarita. El dato cascarita que no había que utilizar eran los 20 metros de la diferencia de alturas. Y ahí fue cuando varios cayeron. Claro, varios hicieron el Bernoulli, P1 sobre gamma, no hay problema si hizo el Bernoulli, pues no había necesidad ni de hacer el Bernoulli, lo único que había que plantear era las pérdidas por fricción de accesorios, pero bueno, hicieron el Bernoulli más esto Z1, menos pérdidas totales, igual a P2 sobre gamma, más velocidad 2 al cuadrado sobre 2G, más Z2. ¿Cierto? Ese sería el Bernoulli completo entre los dos puntos. Las presiones no las tengo, no habla de cambio de diámetro, entonces si no habla de cambio de diámetro, entonces puede irse B1 con B2, puede irse B1 con B2, listo. Entonces, de acá, digamos, nos estaban dando una diferencia de alturas, entonces podríamos suponer que el punto 1 se encontraba a una altura de 0 y el punto 2 a una altura de 20, listo, cancelaba Z1. Eso es lo que vi que hicieron varios. Entonces, lo que hicieron fue, bueno, como acá me sobrevivían las dos presiones, acá me sobrevivía H, y acá me sobrevivía, pues H que eran las pérdidas, y aquí me sobrevivía Z2. Entonces, lo que hicieron fue
sacar como el delta de P, que lo expresaron así. P2 menos P1 es igual a Z2 más las pérdidas por gamma, ¿cierto? Ya entonces, si las pérdidas pues las reemplazan por la expresión de pérdidas, 4FL sobre D, bueno, eso daba régimen turbulento, listo, más la sumatoria de las K por menos, bueno, después desglosaban las pérdidas, ¿cierto? Y hallaban ese delta de P, y ese delta de P se dividía entre los 500 metros, entonces ahí tenían un delta de P por unidad de longitud, y ese lo compararon con la restricción que había. Pero momento, este delta de P no es el mismo delta de P que le están diciendo ahí usted que verifique. Este delta de P está en función de quién? De las pérdidas y de la altura 2, ¿cierto? Y a usted le están diciendo que compares con un delta de P asociado solamente a ¿qué? A pérdidas. Entonces, si usted comparó el delta de P sacándolo vacío, o sea, incluyendo altura, y lo comparó con la restricción, está malo el análisis, porque el análisis realmente era simplemente sumar las pérdidas por fricción más las pérdidas por accesorio, y eso lo igualaba a delta de P por L sobre gamma. Ahí también era lo mismo que habíamos hecho en el proyecto, solamente que acá ya le decían que ese delta de P, que era su restricción, solamente perdón, sí, que ese delta de P, que era su restricción, estaba asociado solamente a pérdidas por accesorio y pérdidas por fricción. Entonces usted entraba, podía a partir de acá, reemplazaba HL por lo que era 4FL sobre D, tenía todo para calcular los datos, las pérdidas también por accesorios, despejar delta de P era simplemente multiplicar por gamma y dividir por L, no necesitaba utilizar la altura. Entonces ese era el delta de P que había que calcular, o sea, igualar el delta de P solamente a pérdidas por fricción y accesorios, porque ese era el que le estaban dando. Si usted calculaba y comparaba en función de este, estaba haciendo la comparación mal, porque incluso usted que mismo, en el mismo Bernoulli, se daba cuenta que ese delta de P que usted estaba determinando no estaba asociado solamente a pérdidas, sino que estaba asociado también a alturas, y ya es diferente, ¿cierto? Una cosa es que le digan a usted la caída de presión por pérdidas. Ahí era claro que era solamente por pérdidas por tubería recta, accesorios y válvulas, tenía que ser este valor, que a calcularlo así. Ya este es como el total, por así decirlo. Pero usted la restricción se la estaban dando, era por el delta de P o la caída de presión, solamente debida a pérdidas, no debida a pérdidas y a diferencia de alturas. Entonces, si usted hizo el Bernoulli, probablemente lo haya hecho bien, probablemente utilizó el H que le daban ahí, pero a la hora de hacer la comparación, comparó con un delta de P que no era, pues está mal el punto, ¿cierto? Porque, sí, porque no era la restricción que se le estaba planteando. Y ahí sí vi varios. De hecho, este punto está acá. De hecho, la respuesta para todos era la misma, para todos cumplía. Aquí yo tengo, por ejemplo, eso daba Reynolds turbulento, daba el factor de fricción por Colebrook o por Moody, daba como 0.0047. Creo que la caída de presión aquí estaba, era 0.22 PSI, ninguno tenía, digamos, una restricción así de ese valor, porque era 0.22, entonces lo mínimo que podía tener una persona de caída de presión si la célula terminaba en 0.1 era una PSI, entonces le cumplía, pero entonces la forma de hacerlo correctamente era, era en este caso, entonces considerando que el delta de P solo se asociaba a pérdidas. Listo. Lo habíamos hablado, ¿sabes? Cuando preguntó Carla, y también si usted había hecho el proyecto a conciencia, sabía que en el proyecto la única diferencia fue que nos daban esa caída de presión, pero nos la daban era solamente por fricción, y ahí era donde todos los grupos igualaron y sacaron cuánto era. Aquí era lo mismo, solamente que metal y HA, y metal y HA era sumarle lo de los codos y las dos válvulas multiplicado por la velocidad, que la podía sacar porque tenía el caudal y tenía el diámetro. ¿Listo? Entonces este sí, creo que varios por ahí cometieron el error al calcular el delta de P, incluyéndole la altura. Este dato no se utilizaba realmente, pues para darle solución correcta. Y el último punto, este era el más larguito, pero también era fácil. En este punto lo único que había que hacer era dos Bernoullis dos veces. También lo habíamos hablado cuando hablamos del punto de la fuente en la clase de dudas.
Aquí había que solucionar primero, bueno, normal. El punto hablaba de que aquí hay un chorrito, que la altura de ese chorrito podía tener un valor entre 10 y 20 pies, ¿cierto? Entonces, listo, no hay problema, esta H es variable. Que básicamente para sacar el agua que sale por acá era como una pileta, una piscina, que una bomba, esto no interesaba realmente, porque nosotros ni nos interesaba eso, nos interesaba era después del regulador de presión, ¿cierto? Que entonces el agua, la bomba la succionaba, la mandaba a un regulador de presión, que la función de ese regulador de presión era mantener la presión acá, o sea, cuando sale de ese regulador, que cuando salga de acá, la presión siempre sea la misma, ¿cierto? Independientemente de que este H suba o baje, que la presión en este punto sea la misma. ¿Listo? Entonces nos daban dos situaciones. La primera era cuando conocíamos el coeficiente de pérdida de esta válvula, que me decían que era 50, que cuando ese valía 50, la altura que alcanzaba este chorrito era 10, ¿cierto? Y nos pedían que entonces cuando esta H no valga 10, sino cuando valga 20, cuánto debería ser esa K para cumplir pues con las restricciones del problema. También nos decían que básicamente no consideráramos pérdidas, que la única pérdida que consideráramos fuera la pérdida asociada a el accesorio, o sea, no había pérdidas por fricción y por accesorio solo por él. Listo, entonces se simplificaba mucho el problema. Entonces, ¿por qué había que hacer dos Bernoullis? Listo, nosotros podíamos hacer con la situación 1, en la situación 1 en la que conocía la altura que alcanzaba el chorro de los 10 pies y conocía la K de la bomba, perdón, de la válvula, que era 50, con esa información 1 podía hallar la presión acá. ¿Para qué necesitaba esa presión acá? Porque es que esa presión era constante. O sea, independientemente de que H valiera 20, 15, 10, esa presión siempre va a valer lo mismo. ¿Por qué? Porque el regulador tiene esa función, ¿cierto? O sea, que la presión acá, independientemente de lo que pase de aquí en adelante, va a ser la misma, ¿cierto? O sea, que aquí P1 va a ser siempre igual. Ya en adelante puede cambiar, sí, va a cambiar la velocidad, va a cambiar, pero ya eso es otra cosa. Listo, entonces, necesitábamos hallar esta P1 y también las velocidades no las conocíamos. Teníamos una relación de velocidades o de áreas, mejor dicho, que decía que un área era 5 veces la otra. Entonces teníamos que plantear un primer Bernoulli bajo la condición de H10 y K50. En un primer Bernoulli lo hacíamos completo, desde acá este punto P1 hasta arriba, pues si querían hacerlo completo o hasta acá, más fácil completo. Tenía todo, ya tenía las alturas, acá sabía que la velocidad era cero, la presión era cero. Entonces ese Bernoulli me iba a caer en términos de P1 que la desconocía y de la velocidad. Y luego hacía otro segundo Bernoulli, pero entonces ya entre estos dos puntos, que era mucho más fácil, no había pérdidas, ambos encontraron la presión atmosférica, se iban, conocía la altura, entonces podía sacar la velocidad acá en este chorrito. Y con esa velocidad y sabiendo que la relación de áreas era 1/5, podía sacar la velocidad en la tubería. Y con eso hallaba P1. Ya hacía un Bernoulli, hacía nuevamente esos dos Bernoullis, pero ya en el segundo caso, cuando H era 20, pero ya ahí no conocía esta acá, sino que sí conocía la presión, entonces hacía lo mismo. Uno completo primero, entonces K me quedaba en términos de velocidad y ya. Creo que de hecho bueno, sí, quedan dos incógnitas, K y velocidad, y la velocidad la volví a hallar con eso. O sea, había que hacer el Bernoulli dos veces. Ese ejercicio, la K daba 13, la K final, que daba 13, pero básicamente era plantear, no creo que esta es la respuesta. Eh, sí, aquí está, la K valía 13 de ese accesorio. Pues ahora era más largo porque había que hacer dos Bernoullis dos veces, ¿cierto? En uno primero, con el caso 1, en el que conocía H y conocía la K, pues ese me servía para sacar P1, que según yo P1 daba 2096 libra-fuerza sobre pie cuadrado. Y ya en el caso 2, ya con H igual a 20, conocía H, conocía P1, para eso la hallé en el caso 1, y ya simplemente era la K. Y como les decía, la K daba un valor, de hecho, que este ejercicio lo saqué en un libro, daba un valor casi que exacto, daba 13, por ahí 12,90 y pico, pero se redondeaba a 13. Listo, ese era más o menos como la solución al examen. Listo, ahí está básicamente. Sí, el último era, digamos, el más largo. Y de pronto que requería uno pensar, bueno, cómo plantear los Bernoullis o entender lo que se estaba formulando. Los otros dos,
de Bernoulli, bueno, el de el del accesorio y sacar la casa estaba muy fácil, pues estaba fácil. La interpretación de esta parte podía de pronto haberlo hecho más fácil. Si usted de entrada simplemente no plantea ningún tipo de Bernoulli ni nada, sino que entra HA más HL igual a delta de P por L sobre gamma, listo. Despeje, recalcule el delta de P y comparen. Ahí hubiera salido facilito. Si había hecho el Bernoulli, tampoco es que hubiera sido gran cosa, pues porque no era más adicional, pero si hizo la comparación del delta de P con un delta de P que no era, entonces ahí sí pues se lo colocó, pues lo hizo mal, ¿cierto? Y ya saben entonces cuál era la respuesta de este primero, que era falso por esta palabra cualquier. Listo, entonces ya ahí más o menos pueden tener una idea preliminar de cómo les fue y más o menos sí, de qué errores cometieron para que lo tengan entonces presente. Listo. Ahora sí, entonces ya cambiando de tema, de esa parte, vamos a hablar entonces ahora de, o no sé si alguien iba a decir algo. Vamos entonces ahora a mirar entonces de lo que nos está pendiente de ese Bernoulli. Entonces vamos a mirar el día de hoy qué pasa cuando nuestro sistema tiene bombas, ¿cierto? Es muy común que cuando tengamos problemas de tuberías o de diseño, de hecho en su proyecto lo tienen, debamos incluir bombas, una o varias bombas. ¿Cuál es la función de las bombas realmente? Las bombas tienen una función y es suministrarle energía al fluido. Se supone que hay una diferencia entre bomba y turbina. La turbina también es otro tipo de máquina hidráulica. Ambas se meten en la categoría máquina hidráulica. Pero la diferencia es esa, que la bomba lo que hace es suministrarle energía al fluido para que se pueda continuar con su desplazamiento, mientras que lo que hace una turbina es robarle energía al fluido. Las turbinas se utilizan, por ejemplo, para generar energía eléctrica a partir de un fluido, a partir de una caída de una represa o algo, porque lo que hace la turbina es aprovechar esa energía que trae el fluido y la transforma en energía eléctrica. Es un caso, por ejemplo, que pasa. Pero vamos a hablar de lo que nos compete, que son bombas. Las bombas tienen es lo contrario. Las bombas lo que hacen es, hay un motor que por lo general es un motor eléctrico, entonces lo que hace ese motor eléctrico es transferir energía, en este caso, al fluido para que el fluido pueda continuar con un desplazamiento previamente ya establecido, ¿cierto? Ya sabemos que cuando evaluamos el flujo de un fluido a través de una tubería, consideramos tres formas de energía macroscópicas, ¿cierto? La energía de flujo asociada a la presión, la energía cinética asociada a la velocidad y la energía potencial asociada a la posición, ¿cierto? Esas tres. Pero resulta que usted necesita, por ejemplo, subir el fluido, o sea, llevarlo de un punto que está a un nivel más abajo a uno que está más arriba, ¿cierto? A una elevación diferente. Entonces puede ser que la energía que trae el fluido solito no sea suficiente y no le dé para subir, ¿cierto? No le dé para subir completamente esa distancia, puede que se quede a mitad de camino, ¿cierto? Entonces lo que hacemos con las bombas es efectivamente darle esa energía extra, esa energía plus, para que el fluido pueda, digamos, desplazarse en el sentido que estaba. Entonces las bombas básicamente constituyen fuentes de energía externas, lo que implica que es no una pérdida, sino que equivale a una ganancia, ¿cierto? Entonces realmente tiene una connotación positiva, porque lo que hace es darle energía al fluido. Eso de que sea positivo, eso de que sea una ganancia, lo vamos a ver traducido en nuestra ecuación de Bernoulli, agregando un término que en efecto me permita a mí incluir esa cantidad de energía extra que está siendo ingresada al fluido. Entonces, nuestro Bernoulli normal, completico hasta ahora, considerando las alturas, considerando pérdidas, que eran el que íbamos, le vamos a agregar un término adicional que va a estar asociado a esa energía que está suministrándole la bomba al fluido que estamos transportando, ¿cierto? Así sería como un Bernoulli como vamos ahora, el Bernoulli modificado, simplemente considerando pérdidas, ¿cierto? Aquí sí está el término pérdidas. Como aparte de pérdidas, no va a haber pérdidas solamente, sino que también va a haber una ganancia de energía,
Entonces ya tiene una connotación positiva, es una energía adicional. Entonces vamos a agregar acá un término más, que es energía que gana, más un término HV, que lo vamos a llamar cabeza de la bomba, SHV. SHV representa en efecto, entonces, la ganancia de energía que está, digamos, presentando el fluido debido a la acción de la bomba. Entonces ya nuestro Bernoulli quedaría así ya más completo, incluyendo las tres formas de energía macroscópicas asociadas: flujo, cinética, potencial, las pérdidas que ya hemos hablado, las mismas pérdidas que ya estamos, digamos, bastante saturados de cómo calcularlas, y ahora le metemos este término adicional, pero un término positivo porque implica una ganancia. Esta cabeza de la bomba se puede calcular también de manera independiente en función del caudal y en función ya como parte de la bomba, de la energía de la bomba viene un motor eléctrico, entonces eso también se asocia con una pongámosle PV, que se llama potencia de la bomba. Ahora les muestro las fórmulas, pero básicamente esta sería la modificación de que tiene el Bernoulli. Si fuera una turbina, porque también, digamos, nosotros acá no hablamos casi de turbinas porque eso de pronto no tiene una relevancia en lo que es ingeniería química realmente, aunque bueno, no, también podría trabajar en una hidroeléctrica o algo así, o generación de energía eléctrica. Pues, la carrera da también para eso, ¿cierto? Pero si tuviéramos una turbina, digamos, no es lo común que uno encuentre en los libros de fluidos y menos en ingeniería química, pues como la turbina lo que hace es que quitar energía, entonces habría aquí un menos, sería menos H de turbina, pero es como, supongamos ese caso, para que no se confundan, como siempre hemos de hablar de bombas, ya sabemos más H de la bomba porque la bomba representa, es una ganancia. Listo, si fuera una turbina sería un menos porque la turbina antes le roba más energía al fluido. Listo. Esto sería básicamente. Hay otra cosa que es muy importante que no que recordemos, sino mencionarles, y es que las bombas solamente se utilizan con fluidos líquidos. ¿Se acuerdan de, pues, de lo que hemos hablado en el proyecto y en clase? Que uno no busca, lo ideal es que la línea de succión, o sea, que la línea de, por donde, digamos, succiona el fluido, la bomba, que allí no esté vacía, o sea, que no haya aire, porque el aire puede deteriorar la bomba, ¿cierto? O que no haya problema, por ejemplo, de cavitación, que haya como un cambio de fase, pues que el fluido se evapore y se dañe, no. De las bombas solo se utilizan con líquidos. Cuando buscamos, en este caso, eso se ve traducido como un aumento de la presión, ¿cierto? La bomba lo que hace es como aumentar la presión, como empujar para que él suba, mejor dicho. De las bombas lo que hacen es generar, digamos, un aumento de la energía de flujo, en este caso para líquidos. Para gases usted no utiliza bombas, para gases utilizamos es ventiladores, ¿cierto? Entonces, para aumentar el flujo o la presión de flujo, la energía de flujo de un fluido líquido, utilizamos es bombas. O sea, las bombas están, digamos, diseñadas o su funcionamiento es solamente para el manejo de fluidos líquidos. Listo, usted no utiliza una bomba para transporte de gases. Lo que utiliza para gases son ventiladores o extractores. Bueno, ya hay varias clasificaciones, eso lo vemos en la unidad de bombas cuando hacemos como un pequeño paréntesis para ver en términos de gases que se trabaja, pero las bombas son solamente para líquidos. Listo. Por eso es que yo les decía, o hablamos, yo les decía yo, porque eso cada grupo ya lo íbamos discutiendo, lo de, que poner la antirretorno antes o después, bueno, profe, que no, que ahí no hay riesgo de que, pero es eso, porque las bombas, si la succión tiene gases, entonces la va a dañar. Se genera una cavitación, una especie de corrosión, pero no corrosión química, que es cuando se oxida, sino una corrosión mecánica debido a la presencia de burbujas o de aire que van deteriorando el material del que está hecha la bomba. Entonces las bombas hasta ahora son buenas, pues en términos del Bernoulli son positivas porque generan es una ganancia de energía. Y dos, solamente las tenemos o se deben utilizar para el manejo de fluidos líquidos. Para el manejo de fluidos gaseosos, ya hablamos es de ventiladores o extractores, ese tipo, compresores también aumenta la presión, pero ya ahí no hablaríamos como tal de bombas para manejo de fluidos gaseosos. Listo. Vamos a mirar entonces las diapositivas, cómo es que yo puedo calcular esta cabeza de la bomba en función del caudal y en función de la potencia. Porque es importante conocer la potencia. Esa es una pregunta que a veces uno se hace y que también vamos a tener que calcular en el proyecto. La potencia.
porque la potencia se asocia con ¿qué? Con el consumo de energía eléctrica, ¿cierto? Entonces, ya después de que usted selecciona la bomba, cuánta potencia consume, usted tiene que seleccionar el motor adecuado para esa bomba. Y eso después se va a ver traducido en costos, ¿cierto? Costos de energía eléctrica y esas cosas. Entonces, básicamente, ahí vamos a empezar a relacionar esa parte, ¿cierto? Claro, la bomba funciona a partir de un motor eléctrico, entonces un motor eléctrico que consume una potencia eléctrica de la red de eléctrica que haya, entonces ya uno ya va a poder relacionar esa parte y ya por ahí, y ya por ahí nos vamos a ir entonces de cierta manera adentrando a la parte del proyecto que tiene que ver entonces con costos y cosas así, porque tendríamos que calcular el costo de operación en función de cuánta potencia consume, las bombas tienen una eficiencia, la unidad de bomba vamos a ver cómo se calcula la eficiencia de la bomba, entonces en función de esa eficiencia pues va a haber más o menos energía que se consuma o no. Por ahora entonces ya sabemos cómo agregar el término cabeza de la bomba, qué es una bomba y qué efecto tiene sobre el fluido y en qué tipo de fluidos utilizamos las bombas. Nos falta ver cómo calculo esa cabeza de la bomba en función del caudal y la potencia. ¿Listo? Si tienen alguna pregunta, me pueden decir, no hay problema. Profe, pues sí, Entonces, todo claro. bueno, entonces, pues prácticamente ustedes ya podrían hallar en su proyecto la cabeza de la bomba, porque ya ustedes tienen el diámetro, tienen el diámetro, tienen el caudal, entonces ya podrían hacer un Bernoulli que incluya en este caso la bomba. Mire que los Bernoullis que hicimos para determinar el diámetro y para determinar la presión máxima y eso, siempre los hicimos después de la salida de la bomba para no meter ese término de cabeza de la bomba porque no sería una variable adicional. Entonces ya ahora, ¿qué podríamos hacer o qué es lo que sigue a la hora de seleccionar la bomba? Ya sí podríamos hacer un Bernoulli prácticamente completo desde el recipiente donde se encuentra el fluido hasta la envasadora o hasta la salida de la bomba, porque igual esa presión ya la conocemos, pues ya ustedes la sacaron, para saber entonces cuánto debe ser la cabeza de la bomba que necesitamos y ya después hacer una, eh, una selección. Esa sería como la otra unidad cuando veamos proveedores y esas cosas. Listo, entonces lo que les decía, tenemos que las máquinas hidráulicas o turbomáquinas se clasifican en dos, bombas y turbinas. Ya sabemos que la bomba tiene una connotación positiva, es que básicamente le añade energía al fluido. La turbina tiene, digamos, no digamos connotación negativa, una aplicación diferente, ¿cierto? Porque no es que la turbina sea mala, simplemente lo que hace la turbina es aprovechar la energía que trae el fluido y la transforma en otro tipo de energía, mientras que la bomba le añade, ¿cierto? Básicamente, uno se da cuenta o el parámetro que se modifica cuando el fluido entra y sale de la bomba es la presión. O sea, él entra a una presión que se llama presión de succión cuando entra a la bomba y cuando sale de la bomba sale a una presión mayor que se llama presión de descarga. Esa presión de descarga es mayor y es la que hace que el fluido, digamos, ascienda, ¿cierto? Es eso, o avance, pues, porque también se puede colocar una bomba para favorecer un flujo no solamente vertical, sino también horizontal. Puede ser un fluido bastante viscoso que sea difícil de desplazar, entonces que necesitemos generar una presión mayor, entonces podemos utilizar una bomba. Entonces, por eso es la que cuando hablábamos de la presión máxima de diseño o de operación, a la hora de calcular la cédula, decíamos que la presión máxima que íbamos a tener era la presión a la salida de la bomba. Lo que hace la bomba es aumentar la presión, energía de flujo, la presión asociada o la presión que lleva el fluido. Entonces, la bomba entra con una presión que se llama presión de succión y sale con una presión que se llama presión de descarga, y esa presión de descarga es mucho más grande que la de succión. ¿Y qué va a depender ese valor? Pues de las condiciones que tengamos. Listo. Ya sabemos la diferencia entre bomba y turbina, y aquí entonces está lo que hablamos, cómo se modifica el Bernoulli. Acá tenemos el Bernoulli en el caso que tenemos una bomba, el que acabé de dibujar yo en mi hojita. Sabemos entonces que esto se llama cabeza de la bomba, básicamente es el nombre con el que se conoce, cabeza de la bomba, y básicamente entonces lo podemos asociar a el caudal y la velocidad, pero el caudal no, el caudal y la potencia. ¿Listo? Entonces, esa cabeza de la bomba, pues la puedo calcular directamente despejándola acá del Bernoulli. Como está este Bernoulli, esa cabeza tendría unidades de longitud, ¿cierto?
Mire que todo P1 sobre gamma sería longitud, Z1 es longitud, las pérdidas siempre quedan en longitud, aquí la cabeza queda en una unidad de longitud. Listo. Para, digamos, pasar esa cabeza de la bomba a algo que es real, que es potencia, cuánta potencia se consume, ¿cierto? Cuántos vatios, cuántos caballos de fuerza, cuánto se consume. Entonces, para eso está esta equivalencia. Entonces, resulta que esa cabeza de la bomba es igual a PV, que corresponde a la potencia, ¿cierto? Cuánta potencia consumo, cuánta potencia requiero, dividido el gamma o peso específico del fluido por el caudal. Este dato de potencia es muy importante porque cuando estemos o cuando ustedes estén trabajando o estemos diseñando o lo que sea, uno habla es de potencia, cuánta potencia consume el motor, cuánta potencia consume la bomba, porque eso es lo que lleva a, digamos, idea del consumo energético y es lo que tiene que ver con los costos. Pasa lo mismo como cuando hablamos con los diámetros nominales, comerciales. Una cosa es el diámetro que yo calculo, que es el interno, y otra cosa es cuando yo ya estoy hablando en un lenguaje técnico con otra persona, que tenemos que hablar un lenguaje establecido. Uno habla en diámetros nominales, 2,5 pulgadas, bueno, eso, uno habla así, no 3,05 diámetros internos, de diámetro interno, no, ¿cierto? Entonces lo mismo pasa acá, uno no suele hablar con otras personas o decir, ah, sí, la bomba tiene una cabeza de bomba de 2 metros. Ya como que, bueno, ¿y eso qué? No, pues la bomba consume tanta potencia. Ah, tantos vatios. Ya antes uno puede, digamos, asociar eso a un consumo energético con otros equipos o con los mismos costos, ¿cierto? Entonces, ahí, digamos, es la relevancia quizás de que sepamos cómo podemos llevar, pues ya uno conceptualmente sabe que puede llevarlo, ya cuando habla, lo expresa, digamos, en el lenguaje más común, pero entonces ya sabemos cómo podemos expresar esa cabeza de la bomba o energía que suministra la bomba al fluido en términos de potencia, que es como la forma más habitual. Y más adelante vamos a ver, yo creo que ya la otra semana cuando estemos bien propiamente en la unidad de bombas, vamos a ver cómo a partir de esa potencia vamos a poder mirar cuál es la eficiencia, vamos a poder mirar cuál es el motor que se necesita, y ya con el motor, pues saber cuánto es el consumo de energía eléctrica y sacar costos y cosas así. Pero entonces acá sería eso. Como les decía, eh, no es lo usual, al menos en los cursos de ingeniería química, de mecánica de fluidos de ingeniería química, hablar de turbinas, pero nunca hace falta, creo que incluso uno de los ejemplos que hay por ahí es con turbina, pero entonces ya sabemos que es lo mismo, solamente que la turbina tiene una connotación diferente, una connotación, por así decirlo, negativa. La turbina le roba o le extrae energía al fluido, entonces por eso aparece acá un signo negativo en el caso de que fuera, digamos, una turbina la que estuviera presente, ¿cierto? Y lo mismo, la misma ecuación para calcular la potencia de la bomba es la misma que se utiliza para calcular la potencia de la turbina. Ya cambia, digamos, el significado. Acá es como la potencia que la bomba requiere para suministrarle esa energía al fluido, la potencia en vatios o en caballos, y acá es la potencia que se genera. ¿Cierto? La turbina le genera energía eléctrica a partir de una energía de un fluido, ¿cierto? Entonces, acá ya cambia. Esta potencia de acá está asociada a eso. ¿Cuánta potencia necesita la bomba para poder suministrarle al fluido una cabeza HV determinada? O sea, ¿cuánta energía debo yo eléctrica consumir para que la bomba le transfiera cierta cantidad de energía al fluido? Mientras que la turbina es cuánta energía se genera por esa turbina en términos de vatios o caballos de fuerza, HPs, a partir de unas condiciones de flujo que venga. ¿Listo? Entonces ya es entender qué es la diferencia, al menos de turbina y bomba, tanto en la forma como se expresa en la ecuación, lo que tiene que ver, digamos, en términos de aplicación y esa potencia que refleja. ¿Cierto? Esto no es potencia que consume la turbina, esto es potencia que genera, digamos, la turbina. Esta es potencia que consume la bomba para poder pasarle al fluido. ¿Listo? Preguntas hasta acá, comentarios, dudas, algo que decir. Profe, cuando tenemos, pues, por ejemplo, el caso de un tren de bombas o pues ese tipo de cosas, ¿cómo sería? Individuales. Varias bombas operando al tiempo. Sí, en serie o en paralelo, pues ese tipo de Sí, configuraciones, ¿cómo sería aquí? te adelantaste de pronto al tema de la siguiente unidad, pero bueno, bombas en serie son cuando tenemos una bomba después de la otra y bombas en paralelo, digamos, pueden ser dos bombas operando al tiempo.
¿cierto? Pero no son una después de la otra, sino que operan al tiempo. Cuando tenemos bombas en serie, básicamente sumamos las cabezas, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas cabezas le suministra cada bomba? Sí, las sumamos. Cuando tenemos en paralelo, no las sumamos, sino que consideramos de manera individual, ¿cierto? Porque el fluido solo pasaría por una bomba, así. Entonces cambia, digamos, la connotación. Pero digamos, ahora cuando digamos tuberías, o bueno, cuando digamos tuberías en serie en paralela, es el mismo análisis. Cuando tenemos bombas en serie, entonces el fluido pasa por una, luego por la otra, entonces todas las energías que va ganando se suman. Entonces en tuberías en bombas en serie sumamos las cabezas de las bombas. Cuando estamos hablando de tuberías en paralelo, no. Tubería en paralelo, se supone que son las tuberías, perdón, tuberías no, en bombas en paralelo, ellas no están una después de la otra, sino que operarían, vamos como así. El flujo viene por acá y en este caso se divide y pasa uno por arriba y otro por abajo, o sea, una parte del fluido está pasando por este y otro está pasando por este. Entonces yo ya evalúo es individualmente cada bomba, cuánta energía le suministra al caudal que está pasando por él. Mientras que en serie pasa es una bomba, luego la otra y así sucesivamente. Entonces, podría sumar cabezas. O sea, el fluido viene, pasa por la primera, luego pasa por la segunda, luego por la tercera. Entonces, aquí sumo las cabezas de todas. Acá no, acá debo considerar individualmente cuál es el caudal que maneja cada uno y cuánta energía suministra la bomba al flujo que está pasando a través de ella. Entonces, tú verías esto, por ejemplo, cuando estemos viendo bombas propiamente, y la unidad que sigue es que es solamente bombas, nos vamos a dar cuenta en qué caso es necesario utilizar en paralelo y en qué caso es utilizar en serie. Las en serie las utilizo, incluso no me acuerdo si el semestre pasado, bueno, hubo uno de los, o el antepasado, en uno de los proyectos, unos muchachos, pues hasta el momento todos los grupos tienen una bomba, bueno, tienen las dos, la que está en stand-by y la otra, ¿cierto? Pero ya después vamos a tener que seleccionarla, vamos a buscar proveedores para ver cuál es la bomba comercial que me sirve. Entonces unos muchachos tuvieron que utilizar como 10 bombas en serie, y yo les dije que ¿por qué? Pero fue porque ellos quisieron quedarse con un proveedor. Y lo que pasa es, yo utilizo bombas en serie, es cuando con una sola bomba no es suficiente para yo suministrarle la energía que el fluido requiere. ¿Cómo así? O sea, el fluido viene por acá, lo succiona esta bomba, cuando sale acá, sale con una presión de descarga determinada, mayor a la de succión. Pero resulta que esta presión de descarga no es lo suficientemente alta para que el fluido, por ejemplo, ascienda. Entonces necesito darle más energía y esta bombita sola no puede. Entonces para eso es que pongo otra. Entonces acá sale con una presión de descarga mayor que de la succión con la que venía acá, pasa por la segunda bomba, entonces ya cuando sale de la segunda bomba, probablemente ya puede que salga con una presión de descarga lo suficientemente alta para que garanticemos el flujo a las condiciones que queramos. Pero pues, así, entonces las bombas en serie se utilizan en los casos en los que una sola bomba no puede suministrarle la cabeza al fluido que necesitamos. Entonces, esto también tiene que ver mucho con los proveedores, porque los proveedores venden bombas con una capacidad máxima, tanto de caudal como de potencia, ¿cierto? Entonces, esto para eso se usan en serie. Cuando no necesitan, cuando necesitamos, digamos, suministrarle al fluido una cabeza determinada, pero una sola bomba no es capaz, entonces necesitamos poner una después de la otra. Y en paralelo es cuando una bomba no es capaz de manejar todo mi caudal. Entonces, si nosotros tenemos la necesidad de dividir caudales, ¿cierto? Porque la bomba maneje, por ejemplo, 500 metros cúbicos por hora, un valor cualquiera, y yo necesito transportar 1000, entonces necesito entonces dos bombas. Y acá divido los caudales, cada bomba le suministra a su respectivo caudal la energía suficiente, y aquí lo vuelvo a juntar. Entonces, ese es el criterio para establecer cuánto requiero, bombas en serie y en paralelo. Esto fue a partir pues, de la pregunta que hacía Jaime, porque todavía no estamos propiamente en bombas, pero para que una vez vayan viendo cosas, pues vayamos como, sí, dándole más contexto. Pero bueno, no sé si tienen otra pregunta, otro comentario hasta acá. Realmente lo que me interesa hasta este punto que nos quede claro es, bueno, ¿cómo le pongo el término asociado a bomba? O sea, que no puedo dejar el Bernoulli solamente siempre hasta pérdida, sino que tengo que meter eso si tengo bombas, ¿cierto? ¿Qué es una bomba? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se ve, digamos, el efecto en el fluido cuando pasa por una bomba? Simplemente sale a una presión mayor. ¿Y cómo podemos relacionar esa cabeza de bomba
con la potencia que consume la bomba, que sería esa ecuación. ¿Listo? Y bueno, y también un poquito turbinas, pero hasta ahí eso. Vamos a mirar entonces, acá hay un ejemplo, miremoslo acá a ver qué dice ese ejemplo. Bueno, este es también del libro de Monzón. Miremos a ver qué plantea el problema como tal. Dice que petróleo a 140 grados Fahrenheit y un peso específico de 53.7 libra-fuerzas sobre pie cúbicos y una viscosidad de 8 por 10 a la menos 5 libra-fuerzas segundo sobre pie cuadrado, es bombeado por toda Alaska a través del oleoducto estatal. Ese oleoducto es una tubería de acero de 4 pies de diámetro y 799 millas de longitud, a un caudal máximo de 117 pies cúbicos sobre segundo. Determinar la potencia que debe tener el sistema de bombeo que acciona este sistema. Estos son como muy reales. De hecho, una imagen que yo había puesto por acá es de ese oleoducto. Pues en Alaska, en Estados Unidos, allá más al pues es este. Pues allá en el norte, allá hay petroleras en algunas zonas, pero entonces Alaska es uno de los estados más despoblados de Estados Unidos. Entonces necesitan transportar el flujo, pues el petróleo. Entonces hay un oleoducto que así que acaba de mostrar que atraviesa todo el estado, pues desde acá, desde Prudhoe Bay hasta Valdez, Alaska. O sea, lo atraviesa, es un oleoducto muy grande, ¿cierto? De hecho, Alaska es uno de los estados más grandes de Estados Unidos también, aparte de los más nuevos, es también de los más grandes. Entonces, tiene que ir despoblados, entonces necesitamos una tubería, digamos, muy grande para transportarlo de un punto a otro. ¿Listo? Entonces es como algo, de comillas, real. Pues obviamente las condiciones que están ahí no son las reales, pero aplica. ¿Listo? Entonces acá lo que nos están preguntando en este ejercicio es básicamente que determinemos cuánto es la potencia de la bomba. ¿Listo? Prácticamente ahí a esa longitud tan grande de 799 millas de longitud, básicamente ahí pues ni siquiera creo que hayan accesorios para tener en cuenta en todo ese trayecto, porque a lo largo eso se convierte en que pura tubería unida, ¿cierto? Y quizás ahí ni siquiera la tubería tenga uniones, eso se pueden, bueno, sí debería tener uniones porque no creo que haya una tubería así de 799 millas, pero probablemente se manda a hacer, digamos, como tal ya la tubería, ¿cierto? Con un diámetro de 4 pies, ¿cierto? Un diámetro muy grande. 12 pulgadas son un pie, o sea que eso serían 48 pulgadas. Sí, 48 pulgadas y una pulgada son 2.54 centímetros. Estaríamos hablando de más de 100, más de 1 metro de diámetro, ¿cierto? Según aquí las, sí. O sea, que los proyectos de nosotros, bien, porque no son 30 centímetros de diámetro. Pero bueno, pues aquí es diferente todo. Entonces, básicamente, la idea es determinar la potencia de la bomba. Lo primero que deberíamos hacer en este ejercicio, ¿qué es? Digamos que ya hicimos nuestro listado de consideraciones, lo vamos a hacer por Bernoulli para que nos rinda un poquito más el tiempo. Lo primero que deberíamos de hacer es un balance, ¿cierto? Un Bernoulli para hallar primero ¿qué? HB, que es la cabeza de la bomba, ¿cierto? Primero hacer terminar primero HB, y con HB entonces yo ya podría hallar la potencia, porque lo que me están pidiendo es la potencia. Entonces, primero deberíamos hallar la cabeza de la bomba, ¿cierto? Probablemente se dice que hay una sola bomba, pero realmente al hablar de sistema de bombeo pueden ser, como decía Jaime, varias bombas en serie o varias bombas en paralelo para, digamos, transportar ese fluido a una distancia tan enorme y una cantidad tan apreciable, pues por tanto caudal, pues no creo que haya una sola bomba que funcione. Tendrían que ser varias bombas, pero entonces, pero dice como, ¿cuál sería como la cabeza total o la potencia total de ese sistema de bombeo, ¿cierto? El sistema de bombeo puede ser varias bombas, no necesariamente una, pero todas la agrupamos como en una sola para hallar la potencia. Ya el tema de seleccionar la bomba, el proveedor y eso ya cambia, pero ya no nos interesa por ahora. Entonces, lo que debemos hacer es calcular la cabeza de la bomba y luego con la cabeza de la bomba, pues entonces tendríamos que hallar la potencia, ¿cierto? Con la fórmula que está acá. Bueno, entonces tenemos que conocer la cabeza de la bomba. Y esta cabeza de la bomba la podemos establecer a partir de un balance de energía o un Bernoulli aplicado, por ejemplo, en este caso,
según el diagramita que tenemos ahí, entre un punto 1 y un punto 2. Un punto 1 es como, digamos, el tanque o sí, donde tomamos el crudo para transportarlo al 2, que es donde lo vamos a dejar. Entonces acá aprovechamos el dibujo que nos muestra que es como de superficie a superficie, y según como lo muestra acá, podríamos asumir que incluso esas superficies están a la atmósfera, ¿cierto? Si hiciéramos el Bernoulli entre estos dos puntos, vamos a tener que podamos despreciar, si lo hacemos en escala manométrica, las presiones en 1, en 2 pues serían 0, si lo hacemos en escala manométrica, sin importar cuánto sea la presión atmosférica en Alaska. Podemos despreciar también las velocidades, ¿cierto? Las velocidades pues en las superficies, no en la tubería, sino en la superficie. ¿Por qué? Porque ustedes ya saben que podemos asumir, si no nos lo dicen, no estaríamos yendo en contra de nada. Si no nos lo dicen, podemos asumir que el área, digamos, de los tanques donde se está tomando el petróleo y donde lo voy a llevar, estos tanquecitos que están acá dibujados, que el área de esa superficie ahí es muy grande en comparación con el área de la tubería, ¿cierto? Entonces, básicamente, la velocidad arriba la puedo despreciar. Entonces, puedo asumir tanto que acá como acá, la velocidad se va. El hecho de que se vayan las velocidades en la expresión del Bernoulli no quiere decir que ya no va a considerar velocidades, eso que no, porque ya saben que esas velocidades vuelven a aparecer en pérdidas. Listo. No habla nada de alturas, entonces podríamos asumir que ambos puntos están a la misma altura, ¿cierto? Que después de las 799 millas, ambos puntos están a la misma altura, ¿cierto? Entonces, evaluamos, despreciamos también las alturas, tanto la Z1 como la Z2. Y básicamente en ese Bernoulli, si lo estuviéramos planteando, lo único que nos sobrevivirían serían las pérdidas, ¿cierto? Ya cancelamos las presiones, cancelamos las velocidades pues, de las superficies, cancelamos las alturas. Lo único que me va a sobrevivir entonces en este caso son pérdidas y cabeza de la bomba. Aquí está la ecuación de Bernoulli, pues utilicemos esta. Incluso, bueno, ese lo debo tener escaneado, pero ahora lo miramos es como para hacer el análisis inicial, ¿cierto? Entonces, claro, despreciamos, pues no despreciamos, lo hacemos en la escala manométrica, entonces decimos que ambos tanques, según el diagramita, está abierto a la atmósfera, entonces se va P1 y se va P2. Decimos que las velocidades en las superficies son despreciables en comparación con las de la tubería, porque no sabemos allá arriba en esas superficies que se marcan como punto 1 y punto 2 cómo sea el área, entonces estas velocidades se van. Podemos asumir que no hay un cambio de altura significativo entre el punto 1 y el punto 2, entonces también se me van las alturas. Entonces básicamente ese Bernoulli me va a sobrevivir el término asociado a las pérdidas y el término asociado a la cabeza de la bomba, que es el que necesitamos, ¿cierto? Para poder hallar después la potencia. Y aquí básicamente lo que nos va a resultar es entonces que la cabeza de la bomba es igual a las pérdidas. Paso este que está negativo al otro lado. Entonces nos va a quedar que la cabeza de la bomba, que es la que estamos interesados en calcular, va a ser igual a las pérdidas, ¿cierto? En este caso, entonces lo que hablábamos ahora, pues aquí básicamente no habla nada de accesorios y más a pues, la distancia que hay entre un punto y otro es una distancia muy grande, ahí prácticamente pues lo que va a predominar o las pérdidas que van a ser relevantes en ese caso serían pérdidas por fricción, hay pérdidas por accesorio, ¿no? Entonces básicamente esta HB sería igual a las pérdidas por fricción HL, pérdidas localizadas. O sea que si traducimos esto en lo que corresponden a esas pérdidas, la cabeza de la bomba sería 4F L sobre D por la velocidad al cuadrado sobre 2G, que es la forma como se calcula las pérdidas por fricción, ¿cierto? Ahora sí ya no podemos simplificar nada más, pero digamos que ese Bernoulli, bajo esas consideraciones que les he venido hablando, tendríamos que la cabeza de la bomba sería 4F L sobre D velocidad al cuadrado sobre 2G. En este caso, pues entonces tenemos la información del fluido, petróleo,
tenemos el gamma y la viscosidad. Entonces con el gamma podemos sacar la densidad, o sea, tenemos las propiedades del fluido, tenemos la tubería, que es una tubería de acero. De esa tubería de acero tenemos el diámetro, tenemos el caudal, o sea que esta velocidad la conocemos, pues la podemos calcular porque tenemos el caudal y el diámetro, tenemos la longitud, el L, sería como ya el factor de fricción, lo único que queda ahí como pendiente, ¿cierto? Porque velocidad la podemos sacar porque tenemos el diámetro y el caudal. 2G tenemos la gravedad. El diámetro lo tenemos 4 pies. La longitud de la tubería la tenemos 799 millas. Para calcular el factor de fricción, tendríamos, el petróleo es un fluido newtoniano. Tendríamos que establecer en qué régimen de flujo estamos. Para eso necesitamos las propiedades viscosidad y densidad. Las podemos sacar. Tenemos la viscosidad y la densidad la puedo sacar del peso específico. Con eso hallamos el Reynolds porque tenemos velocidad, diámetro y las propiedades. Con el Reynolds definimos si es turbulento o laminar. Si es laminar, excelente, el factor es 16 sobre Reynolds. Si es turbulento, no me acuerdo si es turbulento o laminar, ahora miramos las respuestas. Utilizamos Colebrook, diagrama de Moody, programita, y sacamos el factor y con eso hallamos, en este caso, la cabeza de la bomba. Y con la cabeza de la bomba ya, porque ya sabemos que la potencia sería la cabeza de la bomba multiplicada por peso específico que se tiene, multiplicada por el caudal que se tiene. Entonces así sabríamos. El problema es sencillo, básicamente es sencillo, pero digamos que nos permite, digamos, utilizar la Bernoulli como, o el balance, incluyendo la bomba, la cabeza de la bomba. Obviamente, estas simplificaciones que hice son muy particulares del problema, porque plantean ahí el dibujito, no sabemos en la vida real probablemente si haya una diferencia de alturas, algo así, no. Igual no creo que haya muchos cambios de altura en ese estado, pero bueno, ya eso es. Pero básicamente el problema nos permitiría calcular así. Voy a mirar si tengo la solución. No me acuerdo, debería tenerlo, porque es el primero de bombas. Escaneada y le miramos cuánto es la respuesta. Listo. Pero básicamente así sería la forma como podríamos en este caso resolverlo. No sé si tengan algún comentario de lo que he dicho, alguna preguntita. Todo claro, profe. Listo, vamos a mirar entonces. Ejercicio 5. Día 3. Ay, no lo tengo. No lo tengo. Pero bueno, ustedes lo pueden terminar ahí. Espero cuál es el 7. El 5. Bueno. 6, 7 estudiarías en paralelo. Sí, ese no lo tengo escaneado, pero básicamente lo que nos falta ahora es calcular el factor de fricción, ¿cierto? Entonces, para eso necesitamos sacar el Reynolds, con el Reynolds definir el régimen de flujo y con el régimen de flujo, como es un fluido newtoniano, establecer si es un fluido en régimen turbulento, en régimen laminar. O sea, realmente esta parte es sencilla porque no hay que iterar ni nada, es simplemente sacar el factor de fricción teniendo en cuenta que es fluido newtoniano y teniendo en cuenta el régimen. Y ya el régimen sabemos que tenemos todo para calcularlo. Listo. Por si de pronto lo quieren adelantar, mirar, pero el procedimiento grueso ya lo hicimos. Ya conociendo, como les digo, la cabeza sacada de este Bernoulli, entonces ya de acá podríamos despejar lo que corresponde a la potencia de la bomba. Me acabo de dar cuenta que este que está acá tampoco lo tengo el 7 y el 8. Entonces vamos a mirar de esta manera es a ver cómo plantearlo. Igual ya ustedes también lo podrían ir haciendo. Este otro, ya mira, bueno, esto se habla de turbina. Entonces dice la turbina. Bueno, aquí dijo Sebastián, esa es la respuesta. Lo habías hecho, lo miraste del libro. De este. Bueno, Sebastián lo había hecho, porque Sebastián ya tenía estas diapositivas hace tiempo. Él estuvo estudiando
durante el paro, me las había pedido. Bueno, yo creo que ese ejercicio también está resuelto en el Monzón, pero bueno, Sebastián ahí nos comparte bueno, no la comparte porque me la envió solamente a mí. La respuesta que le dio a Sebastián fue 207.000 HPs. Entonces, por si lo quieren hacer, es muy sencillo. Pues ya miren que lo único que nos falta es ya factores de fricción acá y reemplazar. Listo. Vamos a mirar este dice, la turbina que se muestra en la figura, bueno, entonces ya es turbina, entonces ya sabemos que cuando es turbina, la forma como planteó el Bernoulli cambia. O sea, ya aquí sabemos que tenemos que incluir un término H turbina, pero sabemos que ese término en el Bernoulli es de significado negativo, la turbina toma energía del fluido. Que se muestra en la figura extrae 500 caballos. Ah, bueno, ya aquí me está diciendo cuánto es la potencia que estoy yo tomando de ese fluido. ¿Listo? Del agua que circula a través de ella. ¿Listo? Se supone que la tubería tiene 300 pies de longitud y un pie de diámetro y que posee un factor de fricción, qué bueno, factor de fricción, y que posee un factor de fricción de 0.005. Las pérdidas menores no son importantes, o sea, chao pérdidas por accesorios. Determinar el caudal a través de la tubería y la turbina. Ahí está el dibujito, tenemos como un reservorio en la parte de arriba, el punto 1. Ya yo creo que más de uno sabe en ese punto 1 que se puede hacer cero y que no. Me dan la altura de ese punto 1, 90 pies. El agua sale de ese tanquecito y baja por una tubería que tiene una longitud de 300 pies y un diámetro de un pie y entra a una turbina. Y entonces en la turbina lo que hace la turbina es aprovechar toda esa energía que trae ese fluido que está bajando, una energía potencial, una energía cinética, toda esa la toma y genera 50 HPs, ¿cierto? Y ya entonces sale, digamos, acá por el punto 2, donde dice free jet, ya sale como nuevamente a la atmósfera, pero ya sale, digamos, con menos energía porque parte fue, digamos, perdida por las pérdidas que hay por fricción y por que otra fue extraída por la turbina. Eso. Ya acá hablamos desde turbina. Ya no fue una bomba, sino una turbina. La turbina le extrajo energía al fluido. Vamos a plantear nuestro respectivo Bernoulli. En este caso, ¿qué simplificaciones podemos hacer? Lo veo de cierta manera también sencillo, pero yo creo que por eso no estaba escaneado. Y miremos a ver qué conclusión sacamos. Listo. No sé si alguno me quiere ir colaborar. Bueno, voy a plantear el Bernoulli completo y ahora alguno, si quiere, me colabora diciendo que puedo cancelar y que no, para que lo hagamos más dinámico. Listo. Entonces, voy a plantear un Bernoulli. Acá tenemos diagramita entre el punto 1 y el punto 2. Ya ustedes están más que familiarizados con las condiciones que debe cumplirse para que pase Bernoulli. Entonces, ya eso lo damos por sentado. Entonces, vamos a hacer el Bernoulli desde el punto 1 hasta el punto 2, aprovechando la notación que tiene el diagrama. Listo. Entonces, sería P1 sobre gamma más velocidad 1 al cuadrado sobre 2g más z1, sería la altura del punto 1, menos h, todavía coloquemos pérdidas globales totales, ahora hacemos la respectiva simplificada, acá tenemos P2 sobre gamma más la velocidad 2 al cuadrado sobre 2g más z2. ¿Qué le hace falta a este Bernoulli que acaba de copiar? Desde hecho, es el espacio. ¿Qué le hace falta? El término de la cabeza de la turbina. ¿Cierto? Ese término, Jaime, ¿de qué signo es? Negativo, por lo que es una turbina, está extrayendo energía del fluido. Excelente, Jaime, muy bien. Listo, menos HT. Entonces tenemos que colocar el término asociado a la turbina, cabeza de turbina, pero ya como nos lo dijo Jaime, tiene signo negativo porque lo que hace la turbina es extraer. Listo. Una persona que no sea Jaime, o si Sebastián quiere abrir el micrófono o cualquier otro, que me ayude a decir qué términos de este Bernoulli puedo despreciar y qué otro, y qué no, cuáles no, en función del diagrama que tenemos ahí. ¿Cuáles términos se podrían ir y cuáles sobreviven? Cualquiera, menos Jaime. Las velocidades, profe. ¿Las velocidades, las dos o solo una? Es que ahí tengo la duda. La 1 sí, pues en el punto 1 sí, pero la 2 pues creería que también. Bueno, la velocidad del punto, gracias Juana, la velocidad del punto 1
la podemos despreciar porque no sabemos esta área cuánto es, entonces podemos asumir que el área de esa superficie es muy grande en comparación con, digamos, el área de esta tubería. Entonces la velocidad 1 sí se puede ir, pero la velocidad por acá no. La velocidad acá tiene un valor y está asociado al caudal y al diámetro que vaya por acá. ¿Listo? Entonces la velocidad 1 sí se puede ir si asumimos que esta área es muy grande en comparación con el área de la tubería. ¿Listo? Entonces la velocidad 1 sí la podemos despreciar. La 2 no, porque la 2 ya, digamos, va en función de qué? Del diámetro de la tubería y ese diámetro si lo conocemos, es un pie y del caudal que vaya ahí. Listo. Entonces ya sabemos que la 2 sobrevive. Muchas gracias, Juana. ¿Qué más podemos despreciar? ¿Qué más? ¿O ya se queda así? La presión también, ¿no? Eso. Y es ahí sí, las dos presiones y las puedo despreciar. Yo puedo decir que tanto el punto 1 es como una superficie abierta, ¿cierto? Ahí muestra aquí esto como una superficie abierta. Y la presión 2 porque ya muestra como acá caiga free, ya es como que se descarga. Aquí muestra como si ya se estuviera descargando. En ambos puntos, la presión sería la presión atmosférica. Si hacemos el problema en escala manométrica, tanto P1 como P2 se van. Ahí sí se irían las dos. Listo. ¿Qué otro término podríamos eliminar? Profe, las pérdidas se irían. Todas no. No serían Todas todas no. las pérdidas. Serían solamente las que son Las por menores, por las accesorios. menores, por accesorios. Ajá. Sino que ahí no Entonces, hablan, pues dicen que es una tubería, pero no veo que digan el material. Entonces, pero nos dan el factor de fricción. sí. Ah, sí, no la había visto. Sí, como nos dan el factor de fricción, Sí. por eso no nos dicen el material de la tubería, por eso es más fácil porque ya nos dan el factor y no hay que calcularlo. Pero sí, ahí tendríamos pérdidas por fricción en esos 300 pies de longitud. Lo que sí podríamos descartar son las de accesorios. Listo, ya ahora las descarto, porque como acá las tengo completas. Lo otro que podríamos descartar, según el sistema de referencia que está ahí, sería la altura 2. Tomando la altura Z2 como está ahí 0 y Z1 90, entonces puedo despreciar Z2. Entonces, de este Bernoulli que teníamos acá, nos sobrevivieron estas cositas. Nos quedó Z1 menos H todo de la turbina, igual a, igual a 0, no, igual a velocidad 2 al cuadrado sobre 2G. ¿Cierto? Ya nos quedaría de ese Bernoulli. ¿Qué sigue? Estas pérdidas, pues ya sabemos que estas pérdidas solo equivalen a pérdidas por fricción, porque ahí nos dicen que las pérdidas menores o por accesorios, ya saben que menores es lo mismo por accesorios o localizadas, esos son sinónimos, se pueden despreciar. O sea que este H solamente sería 4F L sobre D, velocidad al cuadrado, sobre 2G. Entonces, expresando eso, nos quedaría Z1, que es 90, conocido, menos pérdidas, que sería 4, lo conozco, factor de fricción, lo conozco, L, la longitud de la tubería, la tengo, 300, diámetro de la tubería, lo tengo, un pie, velocidad al cuadrado sobre 2G, esa velocidad no la tengo, porque me están pidiendo es el caudal, entonces, bueno, ahí ya vemos que la incógnita va a ser la velocidad, menos la cabeza de la turbina, menos HT, igual a la velocidad al cuadrado, 2 al cuadrado sobre 2G. ¿Cierto? Ya entonces el Bernoulli nos queda casi. ¿Qué dice? Simplemente, ese término de pérdidas solamente lo expresé en función de pérdidas por fricción porque son las únicas que hay. Estas dos velocidades, la que está acá para las pérdidas por fricción, es la velocidad por la tubería, que sería esta misma V2. O sea, realmente es una misma velocidad, ¿cierto? Porque la tubería no tiene cambio de diámetro. Y cuando evaluamos las pérdidas por la tubería, estamos hablando o están asociadas a la velocidad que lleva el fluido por la tubería. Entonces, estas dos velocidades son las mismas. O sea, realmente en esta parte tenemos como incógnitas hasta el momento la velocidad, ¿cierto? El factor lo tengo, L lo tengo, el diámetro lo tengo, gravedad conocido, sería la velocidad, porque esa sí no la conozco, tengo ese el diámetro, pero no tengo el caudal, no tengo todavía la velocidad. Y la otra incógnita sería esa cabeza de la turbina, HT, ¿cierto? Entonces aquí tengo en esta expresión de este Bernoulli dos incógnitas.
la velocidad, voy a quitarle estos dos, pero igual ya saben que es la misma velocidad, porque es la misma tubería, el mismo diámetro. Entonces, para que nos quede solo una vez. Tenemos acá que en esta primera ecuación que sale del del Bernoulli completo, dos incógnitas, la cabeza de la turbina y la velocidad. ¿Cómo podemos, digamos, plantear otra ecuación o qué podemos hacer para colocar de pronto todo en términos de una sola ecuación o qué se les ocurre para poder darle solución al problema? Porque realmente el problema lo que me pide es que determine el caudal. ¿Cómo podríamos proseguir o qué se les ocurre? Ya hicimos el Bernoulli, que es como lo primero que uno siempre hace, el balance de energía. Ya lo simplificamos hasta lo que más podíamos. ¿Qué se les ocurre a ustedes que puede hacer lo próximo para hacer? ¿Puedo hablar o no? Sí, sí, ya era para ahora, para lo del Bernoulli. Ah, bueno, pues profe, primero que todo, a mí se me ocurre tal vez de que tomemos todas las velocidades y las reemplacemos con la ecuación de continuidad. Exacto, esa es. Agrupo términos y pues saco mi caudal de ahí directamente. Listo, entonces lo que plantea Jaime es muy efectivo. Claro, si me están, lo que hacíamos, por ejemplo, cuando iterábamos y eso, si me están pidiendo el diámetro, pues expresemos el diámetro en términos de lo demás. Si me están pidiendo la velocidad, expresemos la velocidad en términos de los demás. Acá lo que me está pidiendo el problema es el caudal. De una vez, expresemos o saquemos la ecuación para ese caudal, ¿cierto? ¿Cómo podemos? Entonces, la primera que dice Jaime es, bueno, usted tiene acá las velocidades y usted sabe que esas velocidades las puede relacionar con caudal a partir de la ecuación de continuidad. Que la ecuación de continuidad, yo creo que ya se la saben mucho, que es caudal igual a velocidad por área, ¿cierto? Entonces, yo aquí básicamente puedo expresar mi velocidad en términos de caudal. Entonces, la velocidad sería caudal dividido el área. Y ya sabemos que esto es una geometría circular, entonces el área es pi por el radio al cuadrado. En términos de diámetro, esto me quedaría que la velocidad es igual a 4 veces el caudal sobre pi por diámetro a la 2, ¿cierto? Así sería. El área ya sabemos que es pi diámetro al cuadrado sobre 4, entonces como saldría acá dividiendo, entonces el 4 sube. Entonces esta sería mi expresión para velocidad. Entonces yo ya podría reemplazar la velocidad acá y acá en términos de caudal, ¿cierto? Sería, pues como es al cuadrado, entonces sería 16 q a la 2 sobre pi, diámetro pi cuadrado, diámetro a la 4, ¿cierto? Acá. Sigo teniendo el mismo problema, sigo teniendo dos incógnitas, cabeza de la turbina y caudal. ¿Qué más podría hacer? Porque hasta ahora lo que me dijo Jaime fue que cambiara las velocidades o las pusiera en función del caudal, aprovechando lo de continuidad. Y que sí, que para poner, digamos, la ecuación que tenemos de Bernoulli en términos de mi variable de interés, que en este caso es el caudal, hasta ahí bien. Ya ahí entonces sería ese mismo Bernoulli, pero entonces en vez de tener velocidad aquí al cuadrado y acá, pues tendría que reemplazarlo por esta ecuación al cuadrado, lo que prácticamente me va a dar que tenga incógnitas caudal y h de la turbina. ¿Qué más podría hacer? Profe, Sí. pero es que, a ver, como tal, el término de la turbina no es una incógnita, porque pues a partir de la expresión con la que se calcula la potencia de la turbina, pues tú de ahí puedes sacar el caudal, que eso fue también lo que te dije, o sea, yo cambiaría con continuidad y esa, todos los términos que desconozco en términos de el caudal. Ah, listo, esa parte como que me hice el sordo. No. ¿Qué pasa? Esta cabeza de la turbina, gracias Jaime, esta cabeza de la turbina, Jaime lo acaba de decir, la puedo expresar en términos de caudal. La puedo expresar como la potencia de la turbina sobre el peso específico por Q. Y resulta que el enunciado sí me está dando esa potencia de la turbina. Pues la PT. 50 HP. O sea, eso que dice la turbina que se muestra en la figura extrae 50 HP, esa es la potencia que yo estoy generando a partir de ese fluido. Esa es esta PT que aparece acá. Listo. Entonces ahora sí, ya con lo que acabamos de decir, lo que nos aclaró Jaime, entonces ya sí podemos reemplazar esta HT en términos de caudal
PT la conozco, que son 50 HPs, gamma lo conozco, entonces podría obtener una sola expresión en términos de una sola variable y que esa variable sería el caudal, por lo que veo acá una ecuación de orden 2, ¿cierto? Acá quedaría PT sobre caudal por gamma y por acá quedaría caudal al cuadrado, sí. Entonces ya habría que de pronto con solve o con otra forma sacar las raíces. Como es un caudal, sabemos que el caudal debe ser positivo. No es ni imaginario, no es negativo, sino que, y no sería cero, pues porque en este caso, pues, si el caudal fuera cero, no habría pues un flujo ahí de fluido, pues entonces no podríamos tener problema. Entonces ya sabemos que sí, tendríamos que sacar las raíces, en este caso entonces tomar si salen varias raíces, si salen imaginarias o negativas, lo que sea, que la raíz en este caso o el valor del caudal es un valor positivo, ya. Así sería la forma de resolverlo. No sé si Sebastián lo hizo, por si no se iba a compartir la respuesta, porque no lo tengo tampoco escaneado. Igual este también es del libro de Monzón. Listo. Preguntas, comentarios de este ejercicio, alguna duda, que de pronto no les quedó claro, si de pronto les vieron cómo podemos trabajar lo de la cabeza en este caso. Bueno, Sebastián sí lo había hecho. 22.53 pies cúbicos sobre segundo fue la respuesta de Sebastián. Ah, bueno, pues no importa, lo importante es que hayas hallado el caudal. Listo. Pero bueno, 22.53 pies cúbicos sobre segundo es como la respuesta, por si alguno lo quiere abordar. Pero ya sería que reemplazar, digamos, las velocidades en términos de caudales, la cabeza de la turbina en términos de caudales, y ya agrupar como lo planteaba Jaime, ahí nos va a salir una expresión. Y hallar entonces, dependiendo de la expresión, pues lo que veo, digo yo que va a quedar en una ecuación de orden 2, ¿cierto? Entonces ahí al sacar las raíces, pues tendríamos que analizar las raíces y ya tomar la que sea positiva para el caudal. Estoy considerando pues el caudal en este caso, pues no es cero, no es imaginario y no es negativo. Listo, preguntas, comentarios hasta acá, dudas, algo para decir. No. Por el momento no he visto. Bueno, tampoco es que sea difícil, es simplemente meterle ese terminito ahí y será que se asocia. Listo, ya tenemos un tiempito acá. Entonces, digamos, con la última partecita, para que eso sí los tengo escaneados para que el viernes los miremos, que son de tuberías en serie y en paralelo. Listo. Entonces, hasta acá vamos a dejar lo que es bombas. Tenemos una unidad que yo creo que ya la arrancamos la otra semana, que es netamente bombas y es más que la fundamentación teórica más profunda, analizarlo de cavitación, analizarlo de cómo selecciona una bomba, cómo son las tablas de proveedores y eso. Hasta ahora, lo que vimos hasta el día de hoy es cómo modifica eso el Bernoulli y cómo, aparte de cómo modifica el Bernoulli, cómo puedo relacionar pues lo de la potencia con lo que tiene que ver con cabeza de la bomba y lo mismo su similitud digamos con turbina bajo guardando pues la distancia de lo que es una turbina y lo que es una bomba. Listo. Vamos entonces a mirar ahora una parte interesante que tiene que ver con tuberías en serie y tuberías en paralelo, ¿cierto? ¿Qué son tuberías en serie y qué son tuberías en paralelo? Tiene mucho que ver o está relacionado con lo que preguntó Jaime ahora cuando estábamos hablando de las bombas. Solo que él dijo bombas en serio, bombas en paralelo, y quizás ahí usar bombas en serio en paralelo es como lo que yo les decía, porque necesito que la cabeza sea mayor y una bomba no me la da, o que necesito dividir el caudal. Entonces, vamos a mirar qué pasa cuando tenemos tuberías en serie y en paralelo, pero más que todo en función de cómo se evalúan las pérdidas, ¿cierto? Por ejemplo, usted en una tubería puede tener una contracción o una expansión y cambia el diámetro, ¿cierto? Esas dos tuberías serían tuberías en serie, están una después de la otra. O usted tiene una tubería de un material y por alguna razón siguió con el mismo diámetro, pero cambió el material en un punto, ¿cierto? Por ejemplo, este lapicero es acero y este hierro galvanizado tiene el mismo diámetro, pero por alguna razón hubo que unirlas. Entonces serían dos tuberías diferentes unidas, serían tuberías en serie, ¿cierto? O
lo que hablamos ahora, una expansión, una contracción. Son los casos, usa una variación del diámetro a lo largo de la tubería. Son como los casos más comunes de hablar de tuberías en serie o en paralelo. Entonces, cuando hablamos de tuberías en serie, estamos hablando de que tuberías cuando están conectadas una después de la otra, ¿cierto? O sea, hay una tubería primero, luego está la otra y así sucesivamente. O sea, solo comparten, por así decirlo, un solo punto, la unión. ¿Listo? Y son dos tuberías diferentes. Cuando hablamos de diferentes es porque o son de materiales diferentes o son de diámetros diferentes. ¿Listo? Entonces, sí, pueden haber tuberías, pues puede ser un poquito loco decir que tiene el mismo diámetro, pero cambia el material. Nunca sabe, ¿cierto? Lo más común es que cambie el diámetro, que una tubería tenga un diámetro más pequeño y la otra más grande. Pero bueno, entonces, son tuberías en serie, las tuberías que están una después de la otra, o sea, solo comparten en un punto de unión. Básicamente, se difieren las tuberías en serie de estas que vamos a ver que estas son malucas, que estas son ramificaciones, porque en las tuberías en serie el caudal es el mismo. Una cosa es que venga el caudal por una tubería más grande como este y el caudal, digamos, haya una reducción en el diámetro y vaya por esta otra tubería, pero ahí básicamente el caudal que pasa por la tubería A es el mismo caudal que pasa por la tubería B. Hubo un cambio de diámetro, son dos tuberías diferentes, están conectadas una después de la otra, pero digamos por ellas pasa el mismo caudal. Eso es una tubería en serie o tuberías en serie. Acá no es lo mismo porque acá viene una tubería con un caudal y acá el caudal se divide. Entonces estas ya no se llaman tuberías en serie, estos se llaman ramificaciones. Y es, sí, usted puede decir, profe, pero mira que ellas se unen solo en un punto. Sí, te lo valgo que se unan solo en un punto, pero el caudal no es el mismo. Entonces, aparte de que las tuberías se unan en un mismo punto, deben llevar el mismo caudal. ¿Listo? Entonces, esa es la diferencia, por ejemplo, entre tuberías en serie y tuberías ramificadas. ¿Listo? Entonces, las tuberías en serie son una tubería una después de la otra, comparten un punto de unión, el caudal a través de ellas es el mismo, no hay ni ramificaciones ni entradas ahí, sino es el mismo caudal que se está transportando. Hablamos de que son diferentes, puede ser porque tengan un diámetro diferente, o que cambie, digamos, la velocidad, o que cambien su material, ¿cierto? Que, digamos, uno sea un material acero o un material A y la otra un material B, eso implica ya cambios en su factor de fricción porque ahí está una rugosidad diferente. Entonces, esas son tuberías en serie. Estas tuberías en serie, entonces, cada tubería va a tener asociada su respectiva pérdida por accesorios, los accesorios que están en esa tubería, pérdidas por fricción, las pérdidas por fricción asociadas a esa tubería. La tubería B, por ejemplo, según ese diagramita, tendría unas pérdidas por accesorios asociadas a los accesorios que están en la B, unas pérdidas por fricción asociadas por la fricción que está en la tubería B. Listo. Si yo fuera a evaluar la conservación de energía desde este punto 1 hasta este punto 2, ¿cierto? Desde el punto 1, el fluido pasa primero por A, luego hay un cambio de diámetro y luego pasa por B. En este caso, las pérdidas de 1 a 2 sería la suma, como está acá, de las pérdidas que hay, tanto por A como las pérdidas que hay por B. Es decir, cuando tenemos tuberías en serie, las pérdidas de energía se suman. ¿Listo? Entonces yo tengo que establecer, bueno, las pérdidas totales de 1 a 2 sería la suma de las pérdidas por fricción y por accesorios en la tubería 1, más las pérdidas por fricción y por accesorios en la tubería 2. Es decir, sumo las pérdidas. ¿Listo? Entonces, ¿cómo identifico tuberías en serie? Son tuberías que van una después de la otra. Listo. Aparte de que va una después de la otra, esas tuberías manejan el mismo caudal. Listo, segunda condición. Y digamos que no es una condición, pero al hablar de tuberías diferentes, decimos que o tienen diámetro diferente, o son de diferente material, o ambas cosas. O sea, son diferentes en eso, o porque tienen diferente material, o porque tienen diámetro diferente, o tienen ambas cosas diferentes. Pero de eso hablamos de que las tuberías sean diferentes. No solamente que el diámetro sea diferente, lo que les decía ahora, puede que el diámetro sea el mismo, pero cambió el material de la tubería. Ya estamos hablando que van a cambiar ciertas cosas como el factor de fricción. Listo, entonces ya sabemos que son en serie. Y que entonces cuando estoy haciendo el balance de energía entre dos puntos que se encuentran, digamos, y sí, que entre ellos dos hay tuberías en serie, entonces las pérdidas que hay entre los dos puntos sería la suma de las pérdidas
por cada tramo de tubería. Profe, entonces ahí tendríamos varias velocidades. En efecto, tendríamos varias velocidades. Puede ser que usted maneja la velocidad 1 y la velocidad 2. Pero cuando usted plantea las pérdidas, en este caso por la tubería A, pues usted va a calcular las pérdidas por accesorio, por fricción, asociadas a la velocidad que va por A, ¿cierto? Ya sabemos que 4FL sobre D, velocidad al cuadrado sobre 2G, tendría que ser la velocidad por A, porque estamos evaluando las pérdidas por A. Pérdidas por accesorio, sumatoria de las K por velocidad al cuadrado sobre 2G, sería la velocidad por A. Ah, bueno, y entonces por B, también tendríamos que plantear las pérdidas por B en función de la velocidad por B. ¿Qué pasa ahí? Que nos podemos meter en problemitas algo larguitos si, por ejemplo, desconozco ambas velocidades, o bueno, porque entonces ya ahí no solamente vamos a tener que considerar las velocidades en el punto 1 y en el 2, sino que tenemos que considerar, pues, por ejemplo, si hay 3 tuberías en serie, ¿cierto? Entonces tendríamos que evaluar las pérdidas por cada tubería, entonces van a aparecer las velocidades por cada tubería, en función del problema, puede que las conozca, puede que no, bueno, y ya jugar con continuidad, pues con el caudal es el mismo por todas las tuberías, pues a jugar con eso. Pero entonces, las velocidades por cada tramo de tubería, por cada tubería, pues van a estar, digamos, incluidas a la hora de evaluar las pérdidas. ¿Listo? Entonces, síntesis de tuberías en serie, tuberías que van una después de la otra, que por esas tuberías pasa el mismo caudal. Hablamos de que son diferentes y tienen diferente diámetro o diferente material o ambas cosas diferentes. Las pérdidas, para evaluar las pérdidas entre dos puntos, que digamos, o sí, las pérdidas de energía entre dos puntos y que entre esos dos puntos hayan tuberías en serie, sería la sumatoria de las pérdidas por cada tramito de tubería. ¿Listo? Que ya cada vez que evaluemos las pérdidas por cada tubería, tenemos que considerar la velocidad por cada uno de ellos. Y ya. Si por ahí hay una bomba o una turbina, pues entonces agréguele la bomba y la turbina al Bernoulli, pero bueno, eso sería complicarnos mucho, pero bueno, ahí aplicaría eso. Por ejemplo, ustedes en el proyecto, ustedes no tienen tuberías en serie. Usted va a decir, profe, es que estamos uniéndolas. Sí, pues ustedes las están uniendo, pero usted está uniendo un material igualito al otro, una tubería igualita, el mismo diámetro, el mismo acero, la está uniendo con otro pedacito de tubo que tiene el mismo diámetro y el mismo material. Esos no son tuberías diferentes. Usted las tuvo que unir fue porque no consiguió tubos más largos. Esos no son tuberías en serie. Serían en serie si usted de pronto se gata, si le tocó coger otro tubo de otro material y meterlo ahí. Ahí ya serían en serie, pero por ejemplo en el problema de nosotros, se considera como si fuera una sola tubería con una serie de uniones, pero ahí usted no tendría tuberías en serie porque usted no está uniendo tuberías o tramos de tubería que tengan diámetro diferente o rugosidad diferente. Es cuando se dé alguna, pues se dé al menos una de esas dos diferencias, el material del que está hecha la tubería o el diámetro que tiene la tubería. ¿Listo? Preguntas de los sistemas de tuberías en serie o en paralelo. Perdón, en serie. En paralelo no hemos hablado de esas. En serie. ¿Alguna pregunta o ya nos quedó claro cómo manejo las pérdidas, cómo puedo identificar si son en serie? No sé, ¿todo claro? Sí, profe. Listo, muchas gracias, Juana. Hasta aquí entonces las en serie. Vamos entonces a mirarlas en paralelo. Aquí ya sí pasa algo curioso en las en paralelo, y ya en las en paralelo cambia primero lo que es la connotación de que son tuberías en paralelo. Ya en serie sabemos que van una después de la otra. Entonces ya cambia, digamos, ahora lo que tiene que ver con cómo es la configuración o cómo están organizadas las tuberías, y lo más importante es que cambia la forma como evalúo las pérdidas. ¿Listo? Entonces las tuberías en paralelo se caracterizan porque son tuberías que se originan en un mismo punto inicial y terminan en un mismo punto final, ¿cierto? O sea, llego acá una tubería principal, ¿cierto? En esa tubería principal, digamos que la divido en una serie de tuberías auxiliares o diferentes o ramificaciones, pero ellas se vuelven a unir en un punto al final, ¿cierto? Entonces, esas tuberías comparten un punto inicial y un punto final. Estas, por ejemplo, no son tuberías en paralelo.
Claro, comparten el punto inicial estas dos, ¿cierto? Venían por acá por el mismo camino y este camino se divide en dos, o sea, comparten el punto inicial, pero ellas no se vuelven a juntar en el mismo punto final. Esta se junta por acá arriba, esta termina acá en B y esta en C, o sea, no comparten el punto final, sigue siendo ramificaciones. Entonces, son tuberías, estas por ejemplo, si son en paralelo, comparten el punto inicial y se vuelven a unir acá en el punto final. Entonces, esa es, digamos, para que ya también cuando hablemos de ramificaciones sepamos cuándo es una ramificación, cuándo es una tubería en serie y cuándo es una tubería en paralelo. Las tuberías en paralelo comparten eso, tanto el punto inicial como el punto final. Y por cada una de esas tuberías no necesariamente va a pasar el mismo caudal. Viene acá un caudal principal, ya aquí tendríamos que también involucrar el balance de masa. Viene por acá un caudal principal, entonces ese caudal se va a dividir. Un caudal 1 que iría por la tubería 1 y un caudal 2 que vendría por la tubería 2 o la tubería B, listo, como lo queramos llamar. Bueno, la 2. Y nuevamente acá en este punto se vuelven a unir los caudales en el punto final y sería el mismo caudal que está acá. Pero entonces no necesariamente pasa como lo que pasaba acá, que el caudal que pasaba por ambas tuberías en serie era el mismo, o debía ser el mismo para poder decir que estaban en serie. Acá no, acá tenemos que considerar es entonces que el punto donde se originan las tuberías es el mismo punto, pues comparten, perdón, que ambas tuberías comparten el punto inicial y el punto final, o sea que aguas abajo o más adelante ellas vuelven a unirse, ¿cierto? Entonces, esa es la característica o la configuración de tuberías en paralelo. Y que el caudal, digamos, no es el mismo necesariamente, pues que viene un caudal principal que se divide en una serie de tuberías en paralelo y que al final se vuelven y se juntan y ya, pero no necesariamente va a ser eso. Otra cosa, y es por ejemplo lo que muestra acá, la idea de que lo muestre así como que de manera diferente, se lo muestra como más como una ondita así, dice como un arquito, ¿cierto? La diferencia es para mostrarles que no necesariamente ellas son iguales. O sea, que puede ser que esta tubería sea más larga, que esta tubería tenga 20 accesorios, 2 accesorios, ningún otro accesorio, y que esta sea más cortica o que tenga, no necesariamente son iguales. La única condición para que sean tuberías paralelos es que comparten el punto inicial y el punto final. Pero ya cada una puede que tengan el mismo diámetro, puede que no, entonces ya eso también va a condicionar cómo se dividen los caudales. Dices, o sea, no son iguales las tuberías, lo único que comparten es su punto inicial y final. ¿Pueden ser iguales? Sí. Usted puede dividir la tubería, pues el caudal en X cantidad de tuberías iguales, del mismo diámetro, la misma longitud, los mismos accesorios, listo. Pero no necesariamente. Eso, lo único que debe cumplirse es que tengan el mismo punto de origen y el mismo punto final. Listo. Esa sería como la forma de identificar cuando tengo tuberías en serie y tuberías en paralelo. En este caso en particular en las paralelo, que nos quede claro que básicamente la consideración es que tengan el punto inicial y el final común y que no necesariamente tienen que ser iguales. ¿Qué pasa con las pérdidas? Aquí sí se pone pronto interesante el asunto. ¿Qué pasa con las pérdidas en este caso? Porque en el caso anterior las sumábamos, ¿cierto? Pero es que acá ya no podríamos sumarlas porque aquí viene de pronto a la memoria cuando hablábamos de que el flujo pase por una línea de corriente, una trayectoria definida, ¿cierto? Nosotros sabemos que el fluido viene por acá, entonces el que se va a meter por este lado vuelve a salir por B. Él no va a pasar por la tubería 2. Acá hay varias B, pero bueno, si no vaya a pasar, el que viene por acá, sale acá, o sea, no se va a meter por acá. Entonces, habría que considerar que el fluido completo no va a pasar por todas las tuberías, él va a escoger solo un camino. Acá, si sumamos las pérdidas de tubería en tubería, porque el fluido va pasando por cada una de ellas, una después de la otra, como cuando se hablaba de resistencias, el fenómeno de resistencias en serie y en paralelo. Primero una resistencia, luego la otra. Aquí primero una tubería, luego la otra, sin necesidad de abordarlos al tiempo. Acá ya es diferente, pero entonces no es que el flujo completo va a pasar por todas las tuberías que se encuentran en paralelo. Solamente va a pasar por uno de los caminos. Entonces no podemos sumar las pérdidas. Entonces, ¿cómo se abordan las pérdidas
cuando tenemos tuberías en paralelo, de la siguiente manera. Vamos a hacer como una especie de análisis de la conservación de energía entre estos puntos que están acá. Este punto A y este punto B. Listo. Yéndonos por el camino de arriba. Entonces yo me voy por el camino de arriba y digo PA sobre gamma más la velocidad en A al cuadrado sobre 2G más la altura de A, ZA, más menos las pérdidas que haya por la tubería 1. Llamemos la de arriba que sea la 1. Eso es igual a en B al cuadrado sobre 2G más ZB. No voy a simplificar nada, voy a hacer el Bernoulli completo. Estoy viendo que la conexión es inestable, como está lloviendo, si me entrecorto algo me dicen y yo repito, resultamos ya, igual ya vamos a acabar. Si yo hago el Bernoulli por la parte de arriba, entre A y B, ¿cierto? Entonces, si me voy a ir solo por el camino de arriba, sería presión en A, velocidad en A, altura en A, menos las pérdidas que hay por la tubería 1, porque es por la tubería por la que yo me voy a ir. Eso es igual a la presión en B, la velocidad en B y la altura B, ¿cierto? Ese es un Bernoulli que yo puedo plantear. Pero ustedes pueden plantear otro. Exactamente igual, parto del punto A, presión en A, sobre gamma, más la velocidad en A al cuadrado sobre 2G, más ZA, pero ya me voy a ir por el camino de abajo, entonces voy a decir menos H2, que sería mi camino de abajo, es el 2, eso es igual a BB sobre gamma, más la velocidad en B al cuadrado sobre 2G, más ZB. Este Bernoulli de abajo también está bien, ¿cierto? O sea, si usted se va a ir, si usted hace el Bernoulli, pues lo puede hacer por arriba, así sería por arriba, porque esa es la trayectoria que usted definió, pero usted para ir de A a B, también se puede ir por el camino que está ahí abajo, y sería lo mismo, solamente que tendría que incluirle las pérdidas del camino de abajo. Si hubiera otro camino, otra tercera tubería en paralelo, podría plantear de 3 formas diferentes. Y en ninguna de esas formas está violando lo que plantea Bernoulli. Todas son trayectorias posibles que se pueden seguir para ir del punto A al punto B. Según eso, y según lo que está planteado acá, hay que considerar algo. La suma de energías en el punto A y la suma de energías en el punto B es la misma. Independientemente del camino por el que usted se vaya, A sigue siendo A y B sigue siendo B. O sea, este punto A es A, tiene 3 formas de energía asociadas, presión, velocidad, altura, y lo mismo este punto B, tiene 3 formas de energía asociadas, presión en B, ZB, velocidad en B. O sea, independientemente del camino que usted escoja, A y B van a seguir siendo lo mismo. Listo. Si usted hace el Bernoulli, pues puede plantear diferentes Bernoullis independientemente del camino que se vaya, ¿cierto? Pero lo que es igual en todos los Bernoullis que usted puede plantear es la suma de las energías entre el punto de inicio y final. Ya lo que cambia son las pérdidas que va a manejar cada uno de los caminos por los que usted se vaya. Listo. Eso es para hacer un Bernoulli entre un punto 1 y un punto 2, pues yo me puedo ir por el camino que usted quiera. Ah, que Jaime se quiso ir por la de arriba, listo. Que Juana se quiso ir por la de abajo, listo. Que teníamos 3 tuberías en paralelo, yo me quise ir por la del centro, listo, no importa. ¿Cierto? Usted lo puede plantear. Lo que sí debe tener consciente o en cuenta es que independiente del camino por el cual usted se vaya, tanto A como B van a ser los mismos. Y que las energías que tiene A o la suma de energía en A es la misma siempre, independiente de donde por el lado que se vaya, y cuando llegue a B, que la energía en B, la suma de las energías en B, es la misma independiente del camino por el cual llegó. Es su casa, si usted se va en metro, si se va en bus, si se va en bicicleta, si se va a pie, no importa el camino, lo importante es que usted llegó a su casa y por el camino que fue, allá estaba su casa. Su casa no es diferente si usted se va a pie o si se va en bus. Consumió más energía o más dinero de una u otra forma, ya eso es diferente, pero llegó a la misma casa. Partió de la universidad a la casa, el punto A y el punto B no cambian, la forma como llegó puede cambiar, pero independientemente el punto inicial y el punto final siguen siendo los mismos. Entonces, eso es lo que quiere decir esto, que si yo me voy por un camino en particular,
calcular, pues voy a tener que evaluar las pérdidas por cada uno de esos caminos. ¿Listo? Y adicional a eso, que eso sí es importante, y es lo que dice acá, los mismos, como los puntos A y B tienen la misma energía, pues no tienen la misma energía, sino que su energía es una misma, ¿cierto? Independientemente por el camino que usted se vaya. Entonces, para que eso se cumpla, debemos considerar entonces que este H1 tiene que ser igual hasta H2. Y si hay más pérdidas, tienen que ser igual a H3 y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, por eso es que en estas tuberías en paralelo yo no sumo energías, porque yo no estoy pasando por diferentes tuberías al tiempo. Yo me voy por mi camino que está en paralelo con las demás, normal, evalúo las pérdidas que están asociadas a ese camino, ¿cierto? Pero acá resulta que, independientemente que si yo me voy por el camino de arriba, o me voy por el camino de abajo, o si hay otro camino y es el del centro, independientemente del camino que yo escoja, las pérdidas por ese camino deben ser las mismas. Es decir, si usted evalúa H1, o sea, si solo evalúa las pérdidas que hay por acá, deben ser las mismas que si se va por acá por abajo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el punto inicial y el punto final son los mismos. O sea, usted no puede decir que si se va por abajo va a haber mayor pérdida que si se va por arriba, porque si por acá hubiera mayor pérdida, cuando llegue a B, B no va a estar en las mismas condiciones. O sea, tanto A como B son los mismos. Entonces, si usted va a llegar de A a B, puede irse por cualquier camino. Entonces, independientemente del camino que usted escoja, las pérdidas de energía deben ser iguales por ese camino que por cualquiera otra de los caminos que usted considere. ¿Listo? Profe, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, el camino de abajo es más largo? Pues, por ejemplo, acá se ve como más largo. ¿Es más largo o es de otro material o tiene más accesorios? Se debe garantizar que todo, digamos, se compense, por así decirlo. O sea, a la hora de evaluar los problemas, pues habría que compensar, ¿cierto? Que, bueno, que una tubería es más larga que la otra, entonces, no sé, ahí puede haber mayor fricción en una que en otra, pero cuando ya logramos el estado estable, porque básicamente eso es parte también de considerar el problema en estado estable, entonces se alcanza, digamos, de cierta manera esa condición de equilibrio. O sea, yo no puedo decir que si me voy por un camino, B va a ser diferente a si me voy por el otro, ¿cierto? Entonces, si necesitamos conservar eso, de que tanto A como B siempre van a tener la misma cantidad de energía, que estamos hablando de energía, ¿cierto? Independientemente del camino que me vaya, las pérdidas van a ser las mismas. ¿Eso para qué va a servir? Servir. Por ejemplo, entonces acá no necesito sumar pérdidas. Si usted hace el problema y se va por el camino de arriba, entonces cuando plantee su Bernoulli entre el punto A y el punto B, solo plantean las pérdidas por el camino que se fue. Pero puede que les resulten incógnitas, que usted no conozca velocidades, factores de fricción, cosas, diámetros en la tubería por el cual se fue, entonces puede utilizar ese hecho de que esas pérdidas por arriba son iguales a las pérdidas por abajo y de pronto sacar otra información adicional. ¿Listo? Entonces, en tuberías en serie, sumo las pérdidas. En tuberías en paralelo, no las sumo, sino que yo sé que son iguales independiente del camino que yo me vaya. Cuando planteé el Bernoulli, solamente considero las pérdidas por el camino que me fui. No considero todas, sino las asociadas al camino que me fui. En serie, debo considerar todas las pérdidas sumándolas porque el fluido en teoría recorrió todas esas tuberías. Listo. Esa sería la diferencia entre las tuberías en serie y en paralela, tanto desde el punto de vista de configuración, o sea, cómo las identifico, y desde el punto de vista cómo manejo esas pérdidas de energía. ¿Preguntas, comentarios, dudas respecto a estos tipos de tuberías? Para mí todo claro. Gracias, Jaime, muchachos. Entonces, bueno, yo no había visto que son las 4 prácticamente. De todas maneras, entonces el viernes vamos a mirar los ejercicios. Esos sí los tengo escaneados y aquí ya están más larguitos, uno en serie, otro en paralelo, y probablemente ya aclaremos. Entonces, lo importante hasta ahora, bueno, ya lo de bombas y turbinas, creo que nos quedó bien claro acá. Es entonces, ¿cómo identifico una tuberías en serie? ¿Cómo identifico las tuberías en paralelo? ¿Y cómo es que yo abordo esa parte de conservación de la energía? Listo. Ya entonces el viernes ya miramos estos dos ejercicios, son larguitos, entonces probablemente solo hagamos eso el viernes, miramos estos dos ejercicios y ya nos queda pendiente las ramificaciones, pero también es sencillo. Listo.
Bueno, si no tienen preguntas ni comentarios, muchachos, entonces nos vemos el viernes. Prometo hacer lo posible para enviarles los exámenes mañana. Pues ahí reservé el día, pero pues como son tantos y nunca, siempre salen cosas de última hora, reuniones o cosas por mandar, entonces no lo aseguro, pero trataré entonces en la medida posible, a medida que vaya calificando, les voy enviando el examen calificado. Igual, no sé si lo recuerdan porque fue hace mucho tiempo, pero una vez en una clase hicimos un ejercicio que ustedes me enviaron, que creo que era de manometría y era una bonificación. Entonces, también de los que lo enviaron probablemente tengan una bonificación, entonces yo también les informaría después la bonificación. Creo que era por punto 3 o por punto algo. Entonces también para, por si de pronto no les fue bien o no sé, que tengan en cuenta que tienen una bonificación ahí, si enviaron ese ejercicio. Eso fue hace mucho, ni siquiera yo me acordaba, pero después cuando revisé las notas fue que me di cuenta que ya tenía esa bonificación ahí. Bueno, muchachos, si no tienen, me pueden escribir, listo. Profe, yo me quedo al final. Listo, no hay problema. Bueno, muchachos, nos vemos entonces el viernes, que se me bien. Chao, chao, Sebastián, que se bien. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, Chao, profe. chao, que se muy bien.